Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Joaquín Gaspar y por fin les traigo nuestro video número 10 del curso gratis de bolsas de cero para principiantes. Hoy vamos a hablar de los fondos de inversión y de los ETFs, también conocidos como Exchange Traded Funds. También se les llama fondos cotizados. Aquí en México se les dice trackers, que significa títulos referenciado a acciones, aunque en realidad luego traen más que acciones, ¿no? Me imagino que ya muchos conocen sobre estos instrumentos porque, bueno, hay muchísima información al respecto. Así que, aunque mencionaré los conceptos básicos, también les voy a exponer algunas cosas y detalles de los que rara vez se habla, pero que son de suma importancia. Bueno, les recuerdo, nuestros cursos vamos a abrir a finales de marzo nuestro calendario para el segundo trimestre del año. Estos son todos los cursos que tenemos. Y bueno, todos nuestros cursos tienen la ventaja de que se pueden inscribir en cualquier momento y ver las ediciones anteriores grabadas a su ritmo. Y pueden volver a entrar sin costo extra a las nuevas ediciones que vayamos dando en vivo, ya que en cada nueva edición vamos agregando material nuevo. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, un aviso legal. Perdón, este es el aviso legal. Muy bien. Bueno, para entender bien los ETFs y a los fondos de inversión, primero debemos de conocer algunas cosas importantes sobre ellos, que nos van a ayudar muchísimo en el futuro para escogerlos bien y también escoger la estrategia más adecuada. Por ejemplo, van a existir fondos de inversión y ETFs de gestión activa y de gestión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gestión pasiva se refiere a que tiene un gestor tomando decisiones discrecionales de qué comprar y qué vender, cuándo comprar y cuándo vender. Puede ser un gestor o un comité de inversión. Esto es para fondos de inversión activos o ETFs activos. Pero también están los fondos de inversión pasivos y los ETFs pasivos. Si estos fondos de inversión y ETFs pasivos siguen a un índice, no tienen realmente un gestor decidiendo de forma discrecional qué comprar, qué vender, cuándo hacerlo. Simplemente siguen al índice y compran las acciones que hay dentro de ese índice y las venden cuando el índice las saca de él. Es muy fácil. Entonces hay que entender esta parte de gestión activa y gestión pasiva. Obviamente la gestión pasiva es muchísimo más barata porque no tienes que tener un comité de inversión o un gestor al cual estarle pagando por su labor de estar escogiendo qué empresas comprar, cuáles vender y en qué momento hacerlo. Siguen simplemente un índice. Entonces obviamente pues en esa parte los costos se reducen. Entonces, en resumen podemos decir que hay fondos de inversión de gestión activa, como los fondos de GBM, ¿no? El fondo de crecimiento, por ejemplo, ¿no? O el fondo este famosísimo de Fidelity de Magellan, que durante muchos años Peter Lynch gestionó. Uh-huh. También hay fondos de inversión indexados, ¿sí? Que siguen a un índice, como muchos de los de Vanguard, que es una de las gestoras más grandes del mundo y que tiene fondos indexados de gestión pasiva muy baratos. Y de hecho también tiene algunos fondos de gestión activa, bastante baratos, no tan baratos como los de gestión pasiva, pero también los tiene baratos. Luego también hay ETFs indexados que también siguen a un índice, como todos los ETFs de Vanguard, ¿sí? El VOO, por ejemplo, ¿no? O todos los de iShares, de BlackRock. Pero también existen, y esto es algo nuevo, ETFs de gestión activa, que tiene un gestor que está diciendo qué comprar, cuándo vender, ¿sí? Un ejemplo de esto son los ETFs de Cathie Wood, ¿sí? Los ARK. Tienen un gestor activo. Son una nueva generación de ETFs de gestión activa. Y siguen siendo baratos en relación a los fondos de inversión activos por la estructura, ¿sí? Por la constitución de los ETFs que tienen muchas ventajas de costos. ¿Qué es esto de la estructura? Bueno, pues es la forma en la que está constituido el instrumento de forma legal, ¿sí? De forma legal, perdón, y por eso ofrece, pues, obviamente, algunas ventajas o desventajas o límites. Por ejemplo, los fondos de inversión aquí en México están constituidos como sociedades de inversión y puede haber de renta variable, ajá, de deuda o de capitales. ¿Sí? Los fondos de renta variable, bueno, invierten en una mezcla de mercado de dinero, que es deuda de corto plazo, a veces luego igual invierten en deuda de mediano o largo plazo, y también en mercado de capitales, que son acciones de empresas. Luego están los fondos de inversión de deuda,
¿sí? Estos fondos invierten en renta fija gubernamental, como CETES o dibonos, ¿no? Bondes, ajá, y también en renta fija comercial o llamado papel comercial, que es deuda de empresas o de bancos, ¿no? Y bueno, están luego los fondos de inversión de capitales que invierten en empresas, en acciones de empresas. Ujú. Esa es constitución legal. Dependiendo obviamente del país, hay diferentes constituciones legales para los fondos de inversión. Ujú. Y para el caso de los ETFs, pues también hay diferentes constituciones legales. Por ejemplo, para el caso de los ETFs, sí, está este famoso, ¿no? Es el UIT o Unit Investment Trust, que fue de la primera constitución legal que se hizo. Sí, de hecho, el de los ETFs más viejos, el SPY, que sigue al SP 500, tiene esta constitución. Fue una de las primeras constituciones legales que se hicieron para los ETFs. Usualmente, los Unit Investment Trust son muy buenos para hacer trading y para mercados bajistas. Ujú. eh, o son mejores al menos que los UCITS, por ejemplo. Sí, los UCITS significa Undertakings Collective Investment in Transferable Securities. Es una estructura legal para los ETFs y de hecho también para los fondos de inversión que cotizan en Europa. Pero hay muchas estructuras legales con los cuales se pueden armar o crear estos ETFs. Otra, por ejemplo, es esta, la GT o Grantor Trust, que se llama. La mayoría de los ETFs que está aquí son los que tienen metales preciosos de forma física, como el ETF GLD o SLV, ajá, de oro y de plata respectivamente. ¿Sí? Pero también hay estos Grantor Trust, perdón, de divisas. Y a veces también se les conoce como ETCs, ¿sí? Exchange Traded Commodity. Luego están, por ejemplo, otra estructura que se llama ETNs. Los ETNs son Exchange Traded Notes, realmente no son ETFs, ¿no? Son realmente contratos de deuda no garantizada que una institución financiera emite. ¿Sí? Promete el pago de retornos equivalentes a un índice que sigue, ¿sí? O a una materia prima o a divisas, ¿no? Este tipo de ETFs, de hecho, son los que más riesgo tienen, porque si la institución que los está emitiendo quiebra, entonces vamos a perder nuestro dinero de forma automática. De hecho, esto fue lo que pasó en el 2008 cuando Lehman Brothers tronó como ejote. ¿Sí? Ellos eran emisores, patrocinadores, gestores de varios de estos ETNs. ¿Sí? Y como mencioné, pues eso es deuda no garantizada. Entonces, al quebrar Lehman Brothers, pues estos ETNs perdieron totalmente su valor. Aunque tú fueras ganando dinero, quiebra la institución, ¿sí? Que los emitió, y como es deuda no garantizada, pues automáticamente, aunque tú fueras ganando mucho dinero, ya no tienes a quien reclamarle que te dé ese dinero. Pierdes todo. Entonces, esto no es para que se apaniquen o huyan de estos ETFs. Es simplemente para que entiendan qué es lo que están comprando y qué situaciones y variables tienen que estar revisando, aparte de las variables propias del ETF y de la estrategia que están siguiendo. Muchos de estos ETNs son los ETFs apalancados, ajá, y los inversos, ¿sí? Están bajo esta estructura. ¿Dónde podemos revisar todo esto? Bueno, pues en los prospectos de inversión de cada uno de estos ETFs. Eh, Otras diferencias, bueno, primero es importantísimo distinguir esta parte de las estructuras de los diferentes ETFs, porque así vamos a saber bien qué estrategia es la que más conviene o si los estamos utilizando en una estrategia inadecuada. Ujú. Otras diferencias entre la estructura de los ETFs y los fondos es que los ETFs en general pagan menos impuestos que los fondos de inversión, pero obviamente esto depende mucho del país. En algunos países, cuando un fondo de inversión, un partícipe sale de ese fondo de inversión, pues obviamente, ¿no? Pues el fondo tiene que vender las acciones necesarias pues para darle su dinero a este partícipe. Esa venta que hacen interna en algunos países genera impuestos y el fondo de inversión tiene que pagar esos impuestos correspondientes a esa ganancia realizada. Ajá. Digo, obviamente el partícipe que salió no paga impuestos. Él ya paga los impuestos por su ganancia, ¿no? Pero internamente el fondo de inversión tiene que pagar, que obviamente ese pago de impuestos lo reparte entre todos los partícipes que siguen dentro del fondo. Digo, esto depende mucho obviamente del país, ¿no? Eh, pero por esto y otras muchas cosas, los ETFs son más eficientes en su operación. Hay un proceso en los ETFs que se llama el proceso de creación y reembolso de unidades. Y de esta forma, cuando alguien quiere vender el ETF, no tienen que estar vendiendo las acciones, ajá, pues para darle su dinero a la persona que quiere salirse de ese ETF. ¿Sí? Mediante este proceso de creación y reembolso,
¿sí? Se puede, ¿no? Darle el dinero a la persona sin necesidad de estar vendiendo las acciones, ¿sí? Obviamente, todas estas cosas les afecta a los fondos de inversión y por eso son un poco menos eficientes que los ETFs. Otro ejemplo es que imagínense en la caída reciente de marzo, un fondo de inversión que perdió a muchos de sus partícipes porque salieron por miedo, salen, les tienen que dar su dinero, pero el fondo de inversión tiene que estar vendiendo, ¿sí?, las acciones necesarias para poder cubrir esas salidas de partícipes. Obviamente está vendiendo las acciones a malos precios cuando están cayendo. Sí, es una venta forzada y eso merma poco a poco los rendimientos. Y también dependiendo del país, las leyes a veces dicen que los fondos de inversión deben de tener una reserva de efectivo precisamente para no vender acciones y de ahí darle a los partícipes dinero. Tener cash efectivo dentro del fondo pues también puede ir mermando los rendimientos, sobre todo en mercados alcistas. Yo te ayuda en mercados bajistas porque caes menos, pero en mercados alcistas va mermando tus rendimientos. Esto es algo que no le sucede a los ETFs porque no tienen que tener esta reserva de cash y gracias al proceso, ¿sí?, de reembolso, de creación de unidades, ¿sí?, no les afecta tanto que en una caída se apaniquen mucho, se asusten y salgan muchos del ETF. Ujú. Digo, además, existen otras diferencias, ¿no?, pero estas son las más importantes. Vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? ¿Dónde y cuándo se pueden comprar? ¿Sí? Generalmente, los fondos de inversión se tienen que comprar pues con una distribuidora de fondos y en horarios muy específicos. Y solo vamos a saber el valor liquidativo del fondo hasta el final del día o de la sesión. Es decir, cuánto valen. En cambio, con los ETFs los puedes comprar y vender muchas veces durante el día, siempre y cuando su mercado esté abierto. Y bueno, y podemos saber en cualquier momento cuál es el valor liquidativo de esas acciones. Y aquí también hay una diferencia entre los fondos de gestión activa y los de gestión pasiva, y los ETFs de gestión activa y gestión pasiva. ¿Sí? Siempre podemos saber cuáles son las acciones que tienen o que van a tener, porque siguen a un índice. En cambio, en los fondos de gestión activa o los ETFs de gestión activa, luego no sabemos, o al instante no sabemos qué es lo que tienen en su pancita. Ujú. Tenemos que esperarnos, ¿no? No lo sabemos al instante a cada hora del día. Por ejemplo, nos enteramos que Cathy Wood vendió o compró más Tesla, sí, pero pues, al final del día que hacen el reporte. Durante el día no podemos saber cómo va cambiando el portafolio de un fondo de inversión o un ETF activo. Ujú. Eh, y bueno, y pasando, bueno, bueno, si los ETF se pueden comprar en cualquier momento, mientras esté abierto el mercado donde cotizan, y bueno, es con brokers y casas de bolsa o agentes de bolsa, obviamente siempre regulados. Y pasando al último punto de las comisiones, por toda esa estructura o esta diferencia estructural entre los ETFs y los fondos de inversión, de estos puntos que mencioné, pues entonces los ETFs son más eficientes, ¿sí?, y baratos en su operación. Por lo tanto, permiten tener comisiones más bajas. Y aún así, ¿no? Este, si escoges un ETF que aparte de ser pasivo, sigue a un índice muy amplio como el SP 500, pues obviamente la comisión puede bajar muchísimo más. Por ejemplo, un fondo indexado de Vanguard, que Vanguard es la que tiene los fondos indexados más baratos. Y de hecho hasta los fondos de gestión activa también más baratos. Hay un fondo indexado de Vanguard que se llama Total World. Sí, su ticker es VTWAX. Tiene una comisión, este fondo indexado de Vanguard, de 0.10%, mientras que su similar en ETF es el ETF VT, tiene una comisión de 0.08%. ¿Sí? Entonces, si vemos esto de forma estadística en todos los fondos y ETFs, los ETFs siempre tienen comisiones más bajas con su similar, ¿no? Y también una ventaja de los ETFs es que el dinero con el que puedes entrar, con el que puedes iniciar, pues es realmente bajo. Algunos fondos de inversión te piden montos mayores. Por ejemplo, el ETF que acabo de mencionar, pues cuesta bastante menos. En cambio, su similar, el fondo de inversión indexado de Vanguard, necesitas un mínimo de $3,000 para entrar. Entonces es otra diferencia, ¿no? La cantidad con la que puedes entrar. Entonces hay ETFs muy baratos, o bueno, baratos no es la palabra correcta, es más bien con precios muy bajos, como el IVV peso, ¿sí?, de iShares, que está por alrededor de los 50, 40.
pesos y con eso puedes entrar y comprarlo. Ujú. Y bueno, la tendencia actual es que muchos de los gestores activos se van a estar mudando a la estructura de ETFs, pues porque es más eficiente y es más barata, así como lo hizo Cathie Wood y sus ETFs ARK. Entonces, esa es más o menos la tendencia que se va a seguir. Bueno, ahora, si vamos a explicar bien qué son los ETFs o los fondos indexados. Pues bueno, son instrumentos que tienen en su cartera muchas acciones o bonos o diferentes instrumentos, como ya vimos, ¿no? Commodities, materias primas, divisas o incluso deuda no garantizada, ¿no? O algunos otros derivados, ajá, como el USO, el uso, ¿no? Que tiene futuros del petróleo, ¿no? Pueden tener en su pancita, en su canasta, muchísimas cosas. Ujú. Entonces, es un ejemplo. Si imagínense un ETF cualquiera, tiene tres tipos de activos ahí adentro. Vamos a suponer, ajá, que este ETF tiene 100 unidades cotizando o 100 acciones nada más. Bueno, pues quiere decir que si tú compras una acción de este ETF, pues vas a tener uno entre 100, ¿sí? Un centavo, por decirlo de una forma, ¿sí? Pues del instrumento A, uno entre 100 del instrumento B y uno entre 100 del instrumento C. Sumas estos tres y te dan la unidad que tú tienes. Esa unidad, ¿sí? Está representada pues por estos porcentajes, ¿sí? Que en esta ocasión son iguales, ¿no? Entonces tienes un pedacito del instrumento A, un pedacito del instrumento B y un pedacito del instrumento C con una sola unidad. Estas letras pueden ser cambiadas, ¿no? Puede ser Apple, Google y Amazon, ¿sí? O podrían ser instrumentos de renta fija, ¿no? Algún tipo de bonos o futuros del petróleo o de algún otro commodity, ¿no? Pero la estructura es más o menos así. Sí, es un instrumento que dentro de él, en una canasta, en su pancita, pues tiene diferentes instrumentos, ¿sí? Y obviamente aquí los puse una ponderación igual, cada uno tiene la misma ponderación, el mismo peso, ¿sí? Pero hay ETFs que ponderan diferente cada instrumento, ¿sí? Tal vez el que tiene un mayor precio, ¿sí? O el que tiene mayor calidad, ¿sí? O el que está más barato, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Los van dividiendo o ponderando de diferentes formas. Y aquí sí es lo mismo para un ETF indexado que para un fondo indexado. Ajá, pero aquí la pregunta importante es, ¿qué acciones o bonos son los que tiene dentro este ETF? Ujú. Por ejemplo, ya les mencioné, ¿no? El ETF SPY, que fue de los primeros que se crearon, o sino que el primero que se creó en Estados Unidos, sigue al SP500, al índice SP500. El índice SP500 sigue a las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos. Hay varios índices que siguen a este SP500. Sí, perdón, hay varios ETFs que siguen al SP500. Está el SPY, está el IVV, está el VOO de Vanguard. Los tres siguen al SP500. ¿Sí? Luego hay otro, el CSPX, ajá, que es un ETF que sigue al SP500 y es de acumulación. ¿Sí? Luego está también el SPLG, es otro ETF que también sigue al SP500. Uh-huh. Bueno, hay muchísimos ETFs que siguen a un solo índice. ¿Sí? Cada emisor de ETFs, ¿sí? Los emisores son las personas que los crean, como Vanguard, iShares. Cada emisor le paga una regalía al creador de los índices. ¿Sí? Por ejemplo, el creador del índice SP500 o el dueño en este momento, pues es SPIQ Capital. Sí, es esta compañía, ¿no? Que se dedica a generar índices y a vender datos e información. Su ticker, de hecho, en bolsa es SPGI. Esta compañía es dueña del SP500, del índice, ¿no? Ajá, SP500. Por lo tanto, todos los emisores que tengan un ETF que siga a ese índice, le tienen que pagar una especie de regalía o licencia. Ujú. Pues para que su ETF siga ese índice. Ajá. Por eso siempre también es bueno, y esto es algo que menciona el curso de Value Investing, seguir a este tipo de empresas, porque tienen un mercado cautivo, de ETFs que siguen a sus índices y le están pagando anualmente una regalía, ¿no? O una licencia. Sí, compañías que hacen esto, pues es la que les mencioné, ¿no? Standard Poor's, SPGI, está también MSCI o Morningstar, ¿no? MORN. Son compañías que siempre tenemos que tener en nuestra lista de seguimiento si tenemos una estrategia de compra acciones individuales. Bueno, entonces ya quedó. Un ETF, sí, es un instrumento que tiene en su pancita más instrumentos, acciones, lo que sea,
y lo van ponderando conforme el índice les va diciendo. Si tú compras ese ETF, pues tienes un pedacito de cada una de estas acciones o instrumentos que se tienen en la pancita, ¿no? Pero lo que mencioné aquí, los índices son muy importantes. Tenemos que saber qué índice es el que está siguiendo nuestro ETF. Entonces aquí les pongo qué tipos de índices y por lo tanto tipos de ETFs hay. ¿Sí? Hay índices, por ejemplo, por activos. Por activos se refiere a que hay índices que siguen activos de renta fija, todos los tipos de deuda que pueda haber y bonos. ¿Sí? Hay índices que siguen a los activos de renta variable, ¿sí? Que los activos de renta variable son muchísimos como las acciones. ¿Sí? Hay índices que siguen a los REITs, ¿no? Estos Real Estate Investment Trust, que son como las fibras, esos fideicomisos inmobiliarios, pero son los americanos, ¿no? Que invierten pues en inmuebles. Hay índices que siguen a materias primas, ¿sí? Como el petróleo, el arroz, el maíz, ¿no? El gas, la gasolina. Hay ETFs que siguen a metales preciosos como el oro, la plata, el platino. Hay índices que siguen a divisas, ¿no? O a pares de divisas. Y bueno, que siguen a otros activos alternativos y exóticos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, si hay índices que siguen a cada uno de esos tipos de activos, pues va a haber ETFs que siguen también a estos tipos de activos. Ujú. Ahora, también obviamente hay índices por país. Está el SP 500, ¿no? Que sigue a las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Está el IPC, ¿sí? Este índice de precios y cotizaciones que sigue empresas de gran capitalización en México. Y obviamente también hay para diferentes capitalizaciones, ¿no? Está el Merval de Argentina, el IBEX de España, el DAX para Alemania. Uh-huh. Hay índices para muchos países. Entonces, por lo tanto, hay ETFs para todos estos países. Hay índices para regiones. Por ejemplo, está el índice MSCI Emerging Markets, que sigue a mercados emergentes. Pero también está el FTSE Developed, ¿sí? Que sigue a países desarrollados. O el SP Frontier Markets, que sigue a mercados fronteras, ¿no? Que son en una clasificación un poquito más abajo que los emergentes, ¿sí? Como Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Es un mercado frontera. Entonces, obviamente va a haber ETFs que también siguen a estas regiones. O va a haber ETFs que siguen índices por capitalización, empresas de alta capitalización, mediana capitalización, baja o micro capitalización, o por amplitud que se le llama. Por ejemplo, el Total Market, está el ETF VTI, que sigue al Total Market de Estados Unidos. O sea, quiere decir que son todas las empresas que cotizan en Estados Unidos. 5,000 o más de 5,000 empresas, ¿no? O también el índice IMI, que también es un índice muy amplio, que es todo el mercado en el que se puede invertir. All Investable Market, ¿no? Invierten todas las empresas de un mercado y también de pequeña, micro, alta capitalización. Hay también por sectores y por industrias. El sector tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, el ETF QQQ, ¿sí? Sector telecom, ¿no? El ETF XLK o de consumo básico, ¿no? Por ejemplo, el XLP de consumo discrecional, el XLY, ¿sí? Entonces va a haber para muchos sectores, por ejemplo, de bebidas, ¿no? Está el ETF PBJ, PBJ, ¿sí? Sí, que sigue al sector de bebidas y comida, o de software, o los que están ahorita de moda, el de semiconductores, ¿no? Entonces, para cualquiera de estos hay índices, y como hay índices, también hay ETFs que sigan a ese sector o nicho. También los hay por factores, que esto es algo que explico en el curso de Value Investing. ¿Sí? Los factores value, por ejemplo, se refieren a empresas que tengan múltiplos baratos, múltiplos como el price to earnings, precio en relación a beneficios, o price to book value, ¿no? Precio en relación a valor en libros. ¿Sí? Empresas que tengan esos múltiplos bajos son empresas value. Y empresas que tengan esos múltiplos altos se les conoce como empresas growth. ¿Sí? O el factor momentum. ¿Sí? También hay ETFs que siguen a índices que tienen este factor momentum o el factor por dividendo o una mezcla de cualquiera de estos, ¿no? Y hay muchísimos factores. O por estrategias incluso. Hay ETFs que ya tienen, que son una estrategia en sí. ¿Sí? Por ejemplo, seguir empresas que hacen muchas recompras de sus acciones o buybacks. O el famoso KP Schiller, ¿no? Que es un índice que tiene un PER suavizado y que nos va diciendo, ¿no? En qué momento algo podría estar sobrevalorado o subvalorado. Entonces, hay un ETF que sigue esta estrategia, ¿sí? Es de Barclays, me parece. Hay un ETF que sigue una estrategia de spin-offs, ¿no? Estas empresas que quieren separar una subsidiaria y sacarla a cotizar de forma independiente. Sí, hay un ETF que sigue esta estrategia y lo puedes comprar
y está siguiendo esta estrategia de forma automática. Hay ETFs sobre derivados financieros, como sobre el índice VIX, ¿no? De volatilidad, o sobre tasas de interés, o sobre una estrategia de opciones que se llama Buy Right. Ujú. Obviamente pues, están ETFs apalancados, inversos, ¿sí? O hay de diferentes, ¿no? Diferentes concentraciones. Aquí vemos por capitalización. Hay unos que en lugar de ponderar por capitalización, pues ponderan a todas las acciones de forma igual. ¿Sí? Por ejemplo, está el ETF RSP, que sigue al SP 500, pero en lugar de ponderar las acciones por capitalización, las pondera todas de forma igual. Ujú. Eh, Hay algunos que ponderan por precio, por ejemplo, y obviamente hay ETFs que tienen adentro de ellos la combinación de muchas de estas estrategias o índices. Aquí les dejo tres páginas muy buenas para analizar los ETFs. Se las voy a dejar de todos modos en la descripción del video. Sí, está ETFDB, que es la de ETF Database, ETF, sí, que es otra página muy buena para analizarlos. Y bueno, y esta página Interactive Brokers, que sirve mucho para los mexicanos. En esa página, Interactive Brokers te lista todos los ETFs que cotizan en México. Uh-huh. Muchos de ellos a veces tienen poca versatilidad porque son ETFs que compran las CIEFORES, pero bueno, ahí está la lista completa por si la quieren ver. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una disculpa porque estoy un poco enfermo de la garganta. Esperemos que no sea COVID. Estoy un poco resfriado. Pero bueno, espero que les haya gustado, sea de utilidad. Ahí están nuestras redes sociales, los cursos por si a alguno le interesa. Y como siempre, si no les gustó el video, pues recomiéndenselo a sus enemigos. Muchas gracias.